Muy buenas amigos, bienvenidos a Supermotor Online. Hoy estamos en la presentación nacional del BYD Atto 2, un subcompacto que llega al mercado español con una muy buena calidad, mucha tecnología, una batería que es imbatible, la Blade Battery, un chasis plataforma exclusiva de BYD que ofrece muchas cosas buenas para este mercado mundo electrificado sobre las 4 ruedas. Pero hoy vamos a conocer en esta toma de contacto qué tal es el Atto 2, qué cosas nos trae, pero sobre todo una primera toma de contacto. Así que dentro intro y empezamos. Damos nuestro repaso exterior. Aquí encontramos una filosofía de imagen de esto recreado en océanos, todos los nombres de BYD ya sabéis que van enfocados en este diseño, y aquí el Atto 2 mantiene esa esencia. Vemos unas grandes ópticas delanteras en formato muy puntiagudo, muy fino, la verdad es que le da una buena dinámica, todo este carenado en negro y con esta parte en plata. Unos paragolpes con ciertos añadidos para tener esa esencia de SUV, estos plásticos con también alguna inserción en el color de la carrocería, y tenemos este color verde que prácticamente es el más importante en todo este lanzamiento de marketing del modelo, el más vistoso, y la verdad es que es un color que al menos personalmente gana muy bien. Aquí bueno, encontramos también el BYD Design, aquí la zona para la recarga, tenemos carga continua y alterna, que eso lo hablaremos en la parte dinámica. Vemos estos pasos de rueda muy marcados en negro mate, también paso de rueda marcado en chapa, y sí hay que detallar estos pequeños elementos que van en el color de la carrocería y le dan ese toque personalizado a este Atto 2. Vemos aquí en el techo estas barras en aluminio que le dan también personalidad y ese aspecto SUV. No hay cromo en las ventanas, sí que llevamos esta división para dar este efecto flotante. Este diseño en el pilar C sí que podemos dar un pequeño guiño a otros competidores del mercado, pero le da este efecto flotante que gusta y le gusta a la gente. Vemos estas manetas que van enrasadas, pero que son totalmente manuales. No hay esa parte eléctrica para salir las manetas y entrar al coche. En la trasera encontramos esta saga que también es muy similar a los modelos de BYD, pero sí que encontramos aquí una parte un poco más plana, un alerón también con un formato bastante aerodinámico, muy deportivo, la tercera luz de freno, este pequeño cepillo limpia luneta en la parte baja, que yo particularmente siempre me gusta que estuviese un poco más oculto y dejar limpio el portón, pero bueno, para gustos colores. Y vemos estos pilotos traseros también con formato LED que van iluminados en todo lo que es a lo largo del portón y le da ese aspecto también muy tecnológico y actual. Vemos la firma BYD Atto 2 con marca y modelo, no vemos nada más en este portón a nivel de siglas, y este paragolpes también con estos refuerzos en plástico mate para dar ese énfasis de SUV, y algo muy curioso que llevamos aquí también, antinieblas y la marcha atrás en la parte baja, con un pequeño difusor en la zona baja para darle cierto aspecto, yo creo que más deportivo, más cuidado. Y bueno, ¿qué opinas de este diseño? Dejármelo aquí en los comentarios y vámonos para adentro.
El maletero, tenemos accionamiento manual, un portón bastante ligero. Aquí encontramos unos acabados bastante sencillos, vemos mucha chapa a la vista. Toda esta zona sí que va cubierta en plástico, pero hombre, para el precio y en el segmento que está bien terminado. Una bandeja con buen acabado, eso sí, con unas cuerdas muy sencillas. Eso también permite un ahorro de coste y simplicidad en el momento del uso del coche, pero su capacidad es bastante buena. Tenemos 400 litros de capacidad mínima y 1340 litros de capacidad máxima batiendo los asientos, y además tenemos unas formas bastante buenas, muy planas, y esto nos permite hacer un uso bastante correcto de este interior. Por supuesto, tenemos una bandeja que podremos usar a doble altura y tener diferentes opciones de configuración en este maletero. Vamos a ver las plazas traseras. Plazas traseras, este Atto 2 viene pisando muy fuerte porque ya en la presentación nos han dicho que son líderes en cuanto a altura al techo. Vamos a comprobarlo. Yo mido 1,77, buena apertura, entro sin ningún problema, cerramos puerta, ojo que hay buen ajuste en el segmento, hay chapa a la vista pero tampoco hay mayor problema, y hay buenos materiales, hay buena integración, la verdad es que está bien. Llevamos unas alfombrillas en goma, que eso se agradece para limpieza, y en cuanto a la altura, tengo 3 dedos de separación al techo. Llevamos un techo panorámico, algo también muy chulo, bolsillos aquí en los respaldos traseros y 2 puertos USB, USB-A y USB-C. Una pequeña bandejita y bueno, cuero vegano, buenos detalles, pespuntes en verde que le dan bastante vistosidad y buen toque a este interior. Y yo creo que es momento de ver también la parte delantera. Plazas delanteras, vamos a ver el acceso, muy correcto, buena altura y buenos acabados. Aquí encontramos plásticos mullidos, molduras mullidas, todo aquí con este símil piel de ante. La verdad es que tiene buenas sensaciones. Aquí todo es mullido y plástico duro ya de la mitad del salpicadero para abajo. Tenemos esta pantalla que es tradición ya en BYD, que podemos girarla y tenerla en formato vertical, y un cuadro de instrumentos de 8 pulgadas, también totalmente digital. Una exposición y una consola central que es bastante elevada. Tenemos estos asideros que nos dan un toque un poco sub, un poco casi todoterreno, pero nada que ver, por supuesto. Y 2 salidas de clima aquí en la parte central. Tenemos carga por inducción para el móvil, aquí con una pequeña piel vuelta también para evitar ruidos. Una palanca de cambios así con el efecto cristal también que le da buen toque de terminación, y toda la zona de botonería para ajustes de clima, modos de conducción y algunas cosillas más. 2 portabebidas, aquí tenemos todo lo que llevamos de guantera y por supuesto, como siempre, de costumbre, tenemos el cortacinturón para emergencias y el pincho para romper el cristal en caso de emergencia. Algo muy útil y de serie para los BYD. Cerramos. Unos asientos con aspecto deportivo, casi semi-bucket, también en cuero vegano, y todo con buen detalle, buena terminación, buenos elementos, todo en buena posición. Así que nada, vámonos a ponernos en marcha a ver qué tal va este BYD Atto 2. Bueno, ya vamos al volante de este BYD Atto 2, un sub compacto que ya habéis visto un poco en el exterior y la revisión general que hemos hecho, que es un coche muy pequeño, pero que a nivel de conducción notamos que estamos con una posición bastante baja gracias a este chasis que usa BYD, a esta plataforma, que llevamos la batería también en un centro de gravedad más bajo, y aún así tenemos esa sensación de ir en un coche alto. Han hecho una buena fusión de ese tipo de sensaciones, ¿no? de conducción. Luego tenemos esta potencia de 177 caballos que nos da un aporte más que suficiente para un coche de este segmento, que además acelera de 0 a 100 en tan solo 7,9 segundos. Y tenemos una autonomía en el entorno de los 400 kilómetros según las versiones, porque hay varias versiones, y aquí en el día de hoy, como es una toma de contacto, no vamos a extendernos demasiado en hablar todas de ellas. Igual os dejaré por aquí unas imágenes, tanto con precios y los diferentes equipamientos. Próximamente ya traeremos el coche al canal con una prueba más larga de varios días, donde sí desgranaremos todas las opciones y opciones de este BYD Atto 2.
Las suspensiones son muy confortables, el coche se nota que busca ese nivel de confort lo más alto posible, sobre todo para andar en ciudad y en entornos urbanos. Y obviamente si quieres salir del entorno urbano puedes salir perfectamente porque la rodadura también en autovía es muy buena. Tenemos un sistema ADAS de serie muy completo, como ahora mismo nos está detectando que vamos quizás un poco menos atentos a la vía y ya nos va alertando con todas las señales de tráfico, bueno, frenadas de emergencia, todo lo que necesitamos. Y además lo que tenemos ya de costumbre en los BYD de modelos en España sobre todo, que llevamos bomba de calor de serie en todas sus versiones y en todos los modelos de BYD, y el espectacular Seal to Body, donde esta ubicación de la batería, como os he dicho antes, que es prácticamente un búnker en esa batería, nos permite tener unas buenas reacciones, unos buenos puntos de apoyo en el momento de hacer una conducción un poco más dinámica. Tenemos una marcha impecable con una caja automática y por supuesto toda la tecnología aquí implementada con esta pantalla tradicional de BYD, que además podremos girar pulsando desde el botón que tenemos aquí, y giramos, tenemos ya la pantalla en formato vertical o horizontal. Además tenemos en la tecnología para esta versión de Atto 2 unas nuevas actualizaciones, como por ejemplo tenemos la aplicación Zoom para tener videollamada, videoconferencia. Mientras cargamos el coche podremos estar trabajando, y también tenemos YouTube, que nos permite ver los vídeos tanto de Supermotor como de cualquiera de nuestros compañeros del motor, si te gusta el motor, o cualquier vídeo de cualquier contenido que te ofrezca esta plataforma. Y un cuadro de instrumentos ya con todo el resumen necesario, con toda la información también de velocidad, de autonomías, de control de sistema ADAS. Todo lo que necesitas lo tienes aquí en un formato resumido. También tenemos la parte regenerativa acostumbrada de BYD, que lo podemos llevar en estándar o high, que nos permite una retención un poco más intensa, y en este caso, en el momento que estamos en entornos urbanos, nos permite hacer incorporaciones sin necesidad de tocar el freno. Además tenemos una corriente continua de hasta 65 kilovatios y también tenemos carga alterna hasta 11 kilovatios. La marca, dependiendo de las versiones, podríamos estar hablando del 0 al 80 en unos 37 minutos, dependiendo de la capacidad de la batería de la versión, y en otras versiones que estarán por llegar en los diferentes lanzamientos, del 20% al 80% en tan solo 25 minutos. En comparación con algunos de los principales SUV del segmento B más vendidos, como hemos podido ver aquí en esta comparativa, va a destacar por combinar una maniobrabilidad excepcional con un amplio espacio tanto para pasajeros como para la carga. Y este equilibrio perfecto va a garantizar que ya sea circular. Bueno, además nos permite tener varios modos de conducción. BYD lo ofrece en este Atto 2, entre ellos tenemos el Snowfield, Eco, Normal y Sport. Cada uno va enfocado obviamente a un tipo de conducción más específico. En el Sport tenemos el par más a nuestra disposición, Normal y Eco buscando un poco el equilibrio, sobre todo en el Eco, para bajar los consumos, y el Snowfield tenemos esa parte más controlada de la tracción cuando el pavimento está resbaladizo, y obtener una conducción mucho más protegida y más segura. A nivel de consumos, pues en este caso yo suelo reservarme ese dato porque no tenemos ahora mismo una prueba, aunque estamos haciendo una ruta por las afueras de Madrid e incluso hemos entrado a Madrid para ver ese toque urbano del coche. No nos gusta hablar de consumos porque no son unos datos muy certeros, ¿no? Ya que el coche lo cogen varios periodistas en esta toma de contacto y no nos va a permitir hacer un recorrido de más de 100 kilómetros, varios días, diferentes conducciones, donde sí podamos hacer una medición más exacta, como sabéis, en nuestras pruebas. Pero bueno, estaríamos posiblemente tocando consumos de 14 kilovatios, 16 kilovatios, por los datos que hemos visto, ¿no? del coche, pero esto me lo reservo mejor para una prueba de larga duración más adelante. A nivel de frenada tenemos esa parte regenerativa acostumbrada en estos tipos de coches electrificados, y noto ese pequeño nivel de esponjoso, pero que inmediatamente se endurece, así que tiene un tacto muy bueno
para el tipo de coche y electrificado, ¿no? Hay coches electrificados que sí se nota mucha electrónica y notas un recorrido muy largo hasta lograr frenar, y aquí tiene una media bastante buena. El puesto de conducción es muy cómodo, los asientos recogen muy bien, además en la presentación nos han indicado y lo hemos comprobado que es un coche muy bueno para personas altas, tenemos buena altura, incluso se han atrevido a decir que son líderes en ese aspecto y yo creo que tienen una buena puntuación, y a nivel de lectura de visión de los espejos exteriores es muy correcta. Además la luneta interior es bastante horizontal, tiene buena verticalidad, tiene un buen detalle, además la posición de los asientos no son tan altos y yo creo que aunque vayan personas muy altas tendríamos cierta visibilidad de esta parte trasera. El BYD Atto 2 llega al mercado rompiendo esquemas. Los precios que os dejo por aquí son precios sin descuentos ni promociones. Recordad, estos precios pueden variar dependiendo de la fecha que ves este vídeo. Las marcas lanzan promociones, lanzan campañas y puede variar, pero aún así los precios que veis aquí publicados en este vídeo son muy competitivos en relación calidad-precio. Un coche con una buena dinámica, buena autonomía, buen consumo y unos diseños que yo creo que puede encajar perfectamente al cliente europeo. ¿Estás convencido de ello? Prueba un BYD Atto 2 que seguro te va a convencer. Muchas gracias por seguirnos, agradecemos a BYD España por la invitación a esta toma de contacto y a vosotros no olvidéis suscribiros al canal, nuestras redes sociales que las tenéis aquí también publicadas y la prueba escrita y detalles más específicos de este modelo en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega, adiós.